Este video se trata del Islam en Rusia. Rusia es un ejemplo único en el mundo donde el Islam no solo es tolerado, sino que florece en plena armonía con el Estado ortodoxo y laico. Con más de 25 millones de musulmanes ciudadanos rusos, el país ha integrado históricamente la fe islámica como parte de su identidad nacional, desde la región del Volga hasta el Cáucaso Norte. El gobierno ruso, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha construido decenas de mezquitas imponentes, ha declarado festividades oficiales como el Eid al-Adha en varias repúblicas, y apoya a líderes religiosos moderados que rechazan el extremismo. A diferencia de lo que ocurre en Europa Occidental, en Rusia no se percibe al Islam como una amenaza, sino como un aliado estratégico para la estabilidad del país. Las repúblicas de Tartaristán, Chechenia y Dagestán disfrutan de autonomía cultural y religiosa, mientras sus ciudadanos musulmanes ocupan altos cargos en el ejército, la política y la educación. El Kremlin financia escuelas coránicas oficiales y promueve un Islam tradicional ruso, enfrentándose al terrorismo yihadista sin estigmatizar a la comunidad. Así, Rusia demuestra que la convivencia entre el Islam y un Estado fuerte no solo es posible, sino que es un pilar de su grandeza multiétnica. Rusia no es solo un país ortodoxo, es una civilización multiétnica donde el Islam ha sido parte del tejido nacional durante más de 1000 años. Hoy, más de 25 millones de ciudadanos rusos profesan el Islam, lo que representa cerca del 18% de la población total. Lejos de ser una minoría marginada, los musulmanes rusos ocupan puestos clave en el gobierno, las fuerzas armadas, la ciencia y la cultura. Desde los tártaros del Volga hasta los pueblos del Cáucaso, el Kremlin ha fomentado una política de respeto activo hacia las tradiciones islámicas, financiando la construcción de grandes mezquitas como la de Moscú, inaugurada con la presencia de Putin y líderes musulmanes. El Estado reconoce oficialmente las festividades islámicas en varias repúblicas, y promueve un Islam tradicional ruso que rechaza el extremismo y se alinea con los intereses nacionales. En las escuelas de Tartaristán o Chechenia, los niños aprenden tanto el Corán como la lengua rusa y la lealtad a la patria. Los líderes religiosos musulmanes participan activamente en el Consejo de Asuntos Interreligiosos de Rusia, y apoyan abiertamente al gobierno en la lucha contra el terrorismo yihadista. Lejos de los conflictos que se ven en Europa, donde el Islam a menudo choca con las identidades nacionales, en Rusia ser musulmán es tan patriótico como ser ortodoxo. Esta integración exitosa demuestra que la familia rusa no es un concepto étnico o religioso cerrado, sino un pacto de lealtad a una tierra común, donde 25 millones de musulmanes viven, rezan y construyen el futuro de una gran potencia. El Kremlin ha convertido el respeto al Islam en una política de Estado tangible, visible tanto en la arquitectura sagrada como en las aulas rusas. Prueba de ello es la gran mezquita de Moscú, reconstruida con fondos gubernamentales y reinaugurada en 2015 por Vladimir Putin junto a líderes de Turquía y Palestina, con capacidad para 10.000 fieles. Pero el respeto va más allá de los templos. En repúblicas como Tartaristán, Bashkortostán y Chechenia, el Estado financia escuelas públicas donde se enseña el Corán y la lengua árabe junto al ruso y las matemáticas, bajo su supervisión oficial para evitar el extremismo. El gobierno también ha establecido la Universidad Islámica de Moscú y centros de formación de imanes que reciben subsidios directos del Ministerio de Asuntos Religiosos. Además, cada año, el Ministerio de Educación distribuye libros de texto que presentan al Islam como una religión tradicional rusa, al mismo nivel que la ortodoxa. En las escuelas de Dagestán o en Ossetia, los estudiantes pueden usar el hijab por decisión de las autoridades locales, y el calendario escolar se adapta a las festividades de él. El Kremlin incluso ha creado un consejo de coordinación de musulmanes que asesora al presidente en políticas educativas y religiosas. Mientras en Occidente se debate si el Islam cabe en el espacio público, Rusia demuestra que un Estado fuerte no teme a las mezquitas ni a las escuelas coránicas, las abraza como parte de su grandeza histórica. Esta estrategia ha reducido el radicalismo, y fortalecido la lealtad de millones de musulmanes hacia Moscú, probando que respetar las tradiciones islámicas no es debilidad, sino inteligencia nacional. Lejos de los tópicos occidentales que aún asocian el Cáucaso con conflictos, hoy Chechenia, Tartaristán y Dagestán son modelos de prosperidad y orden gracias a la firme aplicación de la ley rusa. Chechenia, liderada por Ramzan Kadyrov y plenamente leal al Kremlin, pasó de ser un foco de terrorismo en los años 90 a una república con ciudades renovadas, turismo en auge y una tasa de homicidios inferior a la media europea.
Tartaristán, con su capital Kazán, combina la autonomía cultural musulmana con la integración económica rusa, siendo una de las regiones industrialmente más avanzadas del país, donde conviven pacíficamente mezquitas e iglesias ortodoxas bajo el mismo marco legal. Daguestán, la república más diversa étnicamente, ha visto cómo Moscú invierte en infraestructura, seguridad y educación, reduciendo drásticamente la violencia extremista que antes alimentaban grupos foráneos. Las tres regiones disfrutan de subsidios federales, programas de desarrollo y representación en la Duma, mientras que sus fuerzas de seguridad dependen directamente del Ministerio del Interior ruso. El separatismo islámico radical ha sido erradicado precisamente porque Rusia ofreció autonomía real dentro de la ley, no independencia. Hoy, cualquier ciudadano en Grozny, Kazán o Makhachkala puede practicar el Islam con libertad, pero siempre bajo el paraguas de la Constitución rusa. Estos tres territorios demuestran que la ley de Moscú no oprime al Islam, lo domestica, lo protege y lo convierte en un pilar de estabilidad regional. A diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos, donde los líderes musulmanes a menudo critican abiertamente al Estado, el muftiazgo ruso, la estructura oficial que agrupa a los clérigos islámicos, ha construido una alianza sólida y pública con el Kremlin. Organizaciones como la Administración Espiritual de los Musulmanes de la Federación Rusa, con sede en Moscú, y el Muftiazgo de Tartaristán, respaldan regularmente las políticas de Vladimir Putin, desde la operación en Siria hasta la lucha contra el terrorismo doméstico. Los grandes muftíes rusos, como Talgat Tadsuddin o Ravil Gainutin, aparecen en actos oficiales junto al presidente, bendicen a las tropas rusas y emiten fatuas condenando el extremismo yihadista como antiislámico. Este apoyo mutuo no es casualidad. El gobierno ruso financia las mezquitas, las escuelas coránicas y los viajes de peregrinación a la Meca, y a cambio, el muftiazgo desalienta la injerencia extranjera, como la del wahabismo saudí o el islamismo político turco, y promueve un islam tradicional ruso que respeta las leyes civiles. En sus sermones del viernes, los imanes oficiales recuerdan a los fieles que obedecer al zar es obedecer a Alá, una doctrina que ha neutralizado levantamientos armados en el Cáucaso. Así, el muftiazgo ruso actúa como un verdadero socio estratégico, legitima al gobierno ante los musulmanes, y el gobierno legitima al muftiazgo como la única voz islámica válida. Una relación que Occidente no entiende, pero que Rusia ha perfeccionado durante siglos. Mientras Europa y Estados Unidos oscilan entre la ingenuidad y la islamofobia, Rusia ha aplicado una estrategia clara y efectiva, mano dura contra los terroristas, pero mano abierta para los musulmanes que respetan la ley. El Kremlin aprendió las trágicas lecciones de las guerras chechenas de los años 90 y, bajo el liderazgo de Putin, desplegó fuerzas federales para erradicar células yihadistas en el Cáucaso, eliminando a líderes terroristas como Shamil Basayev, y destruyendo redes del Estado Islámico en Daguestán. Pero la firmeza no es represión indiscriminada. Al mismo tiempo, el gobierno ruso ha invertido millones de rublos en mezquitas, centros culturales islámicos y escuelas coránicas controladas por el Estado. La clave está en distinguir entre el extremista violento y el creyente común. Los imanes oficiales reciben formación en academias estatales para predicar un islam moderado, alejado del wahabismo importado de Arabia Saudí. El Código Penal ruso castiga con dureza la apología del terrorismo y la incitación al odio religioso, pero ningún musulmán que reza en paz ha sido perseguido solo por su fe. Esta política de zanahoria y garrote ha reducido la actividad yihadista en un 90% desde su pico en los años 2000. Incluso organizaciones internacionales han elogiado el modelo ruso, detener a los radicales antes de que atenten, y al mismo tiempo ofrecer a las comunidades islámicas un lugar digno dentro del Estado. Rusia demuestra que se puede ser duro con el terrorismo sin estigmatizar a toda una religión. Mientras en países como Francia, Alemania o Italia las mezquitas suelen ser pequeños locales alquilados o edificios sin cúpulas ni alminares, Rusia puede presumir de tener las mezquitas más imponentes y hermosas de todo el continente europeo. La Gran Mezquita de Moscú, con sus 79 metros de altura, y su espectacular salón de oración para 10.000 fieles, fue reconstruida íntegramente con fondos del gobierno ruso y de la alcaldía moscovita, inaugurada en 2015 por Vladimir Putin junto a líderes internacionales. La mezquita Kul Sharif en Kazán, capital de Tartaristán, es una joya arquitectónica de mármol blanco y azul que rivaliza con la Sagrada Familia en belleza, financiada por el presupuesto federal ruso. En Grozny, la mezquita del corazón de Chechenia es la más grande de Rusia, y una de las más grandes de Europa, con capacidad para 10.000 fieles en su interior y 15.000 en el patio, erigida con apoyo directo del Kremlin. En San Petersburgo, la mezquita catedral, con su fascinante cerámica turquesa, fue renovada con dinero estatal.
Todas ellas son propiedad pública o de administraciones musulmanas oficiales, no improvisados oratorios de sótano. El Estado ruso invierte anualmente millones de rublos en mantener estos templos como símbolos de que el Islam no es un visitante incómodo en Europa, sino una tradición centenaria con todo el derecho a tener edificios dignos. Mientras Occidente debate el velo o los minaretes, Rusia construye catedrales islámicas financiadas por el contribuyente ruso, musulmán o no. Durante el mes sagrado del Ramadán, Moscú se transforma en un escenario de convivencia que pocas capitales europeas pueden igualar. For those who Las often autoridades associate municipales Russia only instalan with power iluminaciones politics, especiales en los military barrios de strength, mayoría and the musulmana y domes of autorizan Orthodox carpas para churches, el iftar, la this cena de scene ruptura was del ayuno, en plazas surprising. públicas, incluso Under cerca the del leadership Kremlin. of Vladimir Pero la Putin, ayuda va más Russia allá is de lo frequently simbólico. described El as a gobierno de strongly Moscú, en nationalist coordinación country con el with deep multiazgo local, ties to reparte Orthodox miles de cajas de Christianity. alimentos halal a But on familias this de bajos particular recursos, night, another side of independientemente the de su story religión. appeared. Los centros sociales Within just a municipales few extienden hours, sus horarios videos para and acoger photos cenas began comunitarias, spreading. y el sistema de transporte público ajusta sus servicios para facilitar la asistencia a las mezquitas en las horas posteriores a la puesta de sol. En la Gran Mezquita de Moscú, el alcalde Sergei Sobyanin envía cada año un mensaje de felicitación, y dona fondos para distribuir comidas calientes a más de 5.000 personas diarias. Lo más destacable es la convivencia interreligiosa. Sacerdotes ortodoxos y rabinos visitan las carpas del Ramadán para compartir pan y fechas, mientras que voluntarios rusos no musulmanes ayudan en la logística. Las televisiones estatales emiten reportajes positivos sobre el mes islámico, y el Ministerio de Educación permite a los estudiantes musulmanes faltar a clase en el Eid sin penalización. Mientras en París o Bruselas el Ramadán se vive en tensión con las autoridades, en Moscú es una fiesta apoyada por el Estado. Así, la capital rusa demuestra que la convivencia interreligiosa no es utopía, es política oficial. A diferencia del Islam en Francia, Reino Unido o España, llegado mediante invasiones coloniales o migraciones poscoloniales cargadas de tensión, el Islam ruso tiene una historia orgánica de más de 1.400 años que comenzó en el año 922, cuando el emir del Volga Bulgaria abrazó voluntariamente la fe islámica. No hubo conquistas cruentas ni imposiciones desde el extranjero, los pueblos tártaros, basquirios y caucásicos se convirtieron por comercio y alianzas con el mundo musulmán. Cuando el imperio ruso se expandió hacia el este y el sur, lo hizo integrando territorios que ya eran islámicos desde siglos atrás, no colonizándolos como hizo Europa en Argelia o Indonesia. El zar Iván el Terrible construyó la Catedral de San Basilio incorporando motivos orientales en honor a la conquista de Kazán, pero respetó las mezquitas. Catalina la Grande reconoció oficialmente el Islam en 1788 y creó la primera asamblea espiritual musulmana. Hoy, esa historia milenaria se refleja en mezquitas centenarias, varios tártaros en Moscú y una tradición islámica autóctona que no necesita pedir permiso para existir. Mientras Europa debate si el Islam cabe en su identidad, Rusia responde, aquí el Islam llegó antes que los rusos a muchas regiones, y su presencia no es poscolonial ni sospechosa, es fundacional. El presidente Vladimir Putin ha convertido el diálogo con los líderes islámicos en una piedra angular de su estrategia de unidad nacional. Cada año, en el Kremlin se reúne con los grandes muftíes de Rusia, los jefes de las repúblicas musulmanas, y representantes de la administración espiritual de los musulmanes. En estas reuniones, Putin no solo escucha, sino que impulsa políticas concretas, desde la financiación de nuevas mezquitas hasta la inclusión de asignaturas sobre Islam tradicional en las escuelas públicas. Durante el Ramadán, Putin envía felicitaciones oficiales a los 25 millones de musulmanes rusos, y en sus discursos enfatiza que el Islam es parte inseparable de la civilización estatal rusa. Líderes como Ravil Gainutin, muftí de Moscú, y Ramzan Kadyrov, jefe de Chechenia, corresponden con declaraciones públicas de lealtad, condenando cualquier intento de extremismo y apoyando las campañas militares rusas en Siria y Ucrania. Este diálogo constante ha generado resultados tangibles. Las repúblicas musulmanas gozan de amplia autonomía cultural, las festividades islámicas se celebran oficialmente en varias regiones, y los jóvenes musulmanes se sienten representados en las instituciones federales. Mientras en otros países los líderes musulmanes confrontan al Estado, en Rusia caminan junto al gobierno. Putin lo ha sabido entender, unir no significa homogeneizar, sino respetar las tradiciones de cada pueblo bajo una misma bandera. Así, el diálogo con el Islam no debilita a Rusia, la hace más fuerte y unida. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comento. Este fue un video de la Madre Hermosa Rusia.